Continuamos con La Mañana. En directo. Vamos a escuchar esta conversación que sostuvimos, esta entrevista que le hicimos al diputado del MAS, Omar Yujra. Es el presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados. Es un hombre muy entendido en temas de economía y finanzas. Fue viceministro, si no me equivoco, de presupuesto, creo, si no, sí, creo que, pero fue viceministro en el Ministerio de Economía y Finanzas cuando Luis Arce Catacora fue ministro. Omar Yujra ahora es diputado. Y él nos explica cómo va esto del impuesto digital, porque el proyecto está en la Cámara de Diputados, está en esta comisión donde se va a analizar. También el diputado Omar Yujra nos va a decir si es cierto que ha quedado, como se ha escuchado en estas últimas horas, si el proyecto ha quedado congelado, retirado, suspendido. Escuchemos esta entrevista al diputado del MAS, Omar Yujra, temática el famoso impuesto digital. Diputado Yujra, quisiera comenzar con la consulta para que usted aclare la figura. ¿Se ha congelado el proyecto de ley sobre el impuesto digital en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados? ¿Se ha decidido no tratarlo por un tiempo? ¿Se lo ha retirado? ¿Cuál es la figura, diputado? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, Pedro Saúl. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan a través de Herbol. Bueno, en relación a la consulta, el proyecto de ley informara a la población de que fue tratado en la Comisión de Política Económica y Finanzas hace unos días atrás y fue remitido a la plenaria de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en ese interín ha surgido una serie de afirmaciones por parte de algunos políticos y algunos analistas, con lo cual se empezó a desinformar a la población. Y debido a estas situaciones que, nosotros estamos ahora justamente tratando de contrarrestar, por así decirlo, estas afirmaciones que han sido en una lógica de desinformación. Y lo que más bien estamos haciendo es informar con la veracidad que tiene el proyecto de ley. Y en ese marco estamos. Una vez concluyamos esto, vamos a retomar la discusión en la plenaria de la Cámara de Diputados. ¿Cuánto tiempo se han dado para esta socialización, diputado? Bueno, no hay un tiempo específico. Simplemente te puedo comentar de que en mi caso, por ejemplo, ya estoy como 2 días de manera continua en diferentes medios, acá en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, vía telefónica, vía Zoom, en fin, dependiendo cuáles son los medios que están al alcance, justamente para tratar de informar a la población. Diputado, la socialización ahora implica solo este contacto a través de los medios de comunicación, o ustedes van a hacer un cronograma de reuniones con distintos sectores de la sociedad, los usuarios, ¿no?, que son los más preocupados de plataformas y todo lo demás. ¿Qué ámbitos va a abarcar la socialización? No, en realidad, como siempre lo hemos hecho, informar a las organizaciones, a los trabajadores, en fin, a todos aquellos que tengan alguna duda, alguna observación respecto a esto. Como te dije hace un momento, lamentablemente ha circulado mentiras respecto a que estaríamos cobrando el impuesto por ver el Facebook o por se iba a incrementar el Internet o que estaríamos creando un nuevo impuesto, y eso es totalmente falso. Incluso aseveraciones como que se estaría haciendo lo mismo que en Colombia, y es algo totalmente irreal, ¿no? Entonces, estamos, como te dije, estamos empeñados en aclarar estos puntos que entre medias verdades se hacen al final mentiras, y la gente a veces cree esto a través de las redes sociales. Entonces, nosotros estamos más bien informando lo que de verdad tiene la ley, que no es ninguna creación de nuevo impuesto, es la aplicación de un IVA que ya se cobra incluso a nuestras empresas nacionales cuando pagamos el Internet, el cable o la telefonía. Ya tienen paquetes donde vienen, por ejemplo, plataformas como Netflix o Amazon, y nos dan una facturita, nosotros pagamos, al darnos la facturita ya se tiene el IVA, ya se tiene el impuesto al valor agregado. Entonces no es algo novedoso. Lo que sí nos está haciendo en este momento es que los servicios digitales que vienen del exterior
y con los cuales nosotros pagamos a través de la tarjeta de débito, tarjeta de crédito, no se paga ningún impuesto ahí. Entonces lo que se está haciendo con el proyecto de ley es aplicar lo que ya se hace en el mercado nacional a estos servicios que vienen del exterior. El Internet para nada se va a tocar, el Internet ya paga también el impuesto que corresponde. Hasta cuando cargamos una tarjetita de 10 bolivianos, esa tarjetita ya incluye también el impuesto al valor agregado y nos sirve como factura para descargar para otros elementos, como por ejemplo el año pasado aprobamos la ley para la devolución del IVA del 5%, ¿no?, en efectivo. Entonces nos sirve para ese tipo de descargas. Y mucho menos que podríamos cobrar por ver el Facebook o por algunos servicios gratuitos. Todo lo que es gratuito, Pedro Saúl, no se cobra, no tiene costo y por tanto no se cobra ningún impuesto y eso se va a mantener. Entonces son este tipo de afirmaciones que han ido en desmedro, que han desinformado y bueno, nosotros estamos informando, como te decía hace un momento. Bueno, diputado, a ver, vamos entonces a tocar un poco más de estas cosas de fondo que usted en alguna medida ya adelantó. Diputado, la idea parece interesante en sentido de que estas grandes transnacionales que operan en todos los países y que han ganado mucha plata, ¿no? Eso no se puede negar, demasiado dinero, son millonarios los dueños de estas empresas, ni duda cabe. Y la idea de que puedan aportar algo en los países ante tanta demanda, tantos consumidores, parece racional, diputado, y está bien. Yo creo que la lógica está buena. Además hay economistas, hay una corriente de economistas ya incluso a nivel internacional que desde hace tiempo ya han planteado esta posibilidad de que estas transnacionales, estas multinacionales, empresas universales paguen estos impuestos. Diputado, la idea ahora es cómo cobrarles. Esa es la gran pregunta. El primer temor, obviamente, la susceptibilidad, como ocurre en cualquier modelo, sistema de producción de mercancías o de servicios, diputado, en cuanto los insumos o los costos de producción se elevan, eso pasa automáticamente al producto final. Entonces la gente tal vez a través de ese razonamiento dijo, bueno, les van a cobrar impuestos, ellos automáticamente por uno u otro lado nos van a recargar a nosotros en el servicio. Diputado, ¿cómo se puede garantizar que ustedes, está bien, les cobran impuesto a estas empresas internacionales, transnacionales, y eso no repercuta en lo que el ciudadano paga por ese servicio? ¿Se puede garantizar eso? ¿Ustedes tienen el mecanismo, la llave, la fórmula, diputado Yugra? Sí, un primer elemento es que el proyecto de ley establece el cobro del impuesto a la empresa. Segundo, en la experiencia de los países de la región, hemos visto a través del CIAT, que es un conglomerado de expertos a nivel internacional en relación a las administradoras tributarias. En la experiencia de los países de la región, no estoy hablando de otros continentes, sino de nuestros vecinos, como Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, que ya están aplicando, hay dos formas. Una, que estas empresas se registran. Al ser multinacionales y de alcance global, tienen un prestigio que mantener y por eso es que no les gusta tener problemas con los estados, con la parte normativa y mucho menos con la parte impositiva. Por esas razones que se registran en los países y donde se cobra los impuestos, pues empiezan a pagarlos. Es ahí donde nuestro Servicio de Impuestos Nacionales entraría para el cobro correspondiente. Ese es un primer camino. El otro camino es, en caso de que estas empresas no lo hicieran, que es el menor de los casos, nuevamente en virtud a lo que hemos visto en la región, se hace la retención a través del sistema financiero. El Servicio de Impuestos Nacionales hace la retención a través del sistema financiero. Ahora, una pregunta dentro de esto, quizá que es complementaria, si tenemos o no tenemos factura con esto. Evidentemente la empresa no va a dar una factura como tal, pero al estar registrada y al hacer nosotros las transacciones a través del sistema financiero, tenemos unos vouchers, ¿no?, que nos certifican las transacciones que estamos haciendo. Y estos vouchers nos van a servir justamente para descargar el crédito fiscal. Y así como tenemos el beneficio del crédito fiscal,
en lugar de que esta plata se vaya al exterior sin pagar ningún impuesto, pues esa plata se quede acá en el país y se haga la coparticipación que le llega a todos los municipios y le llega a todas las universidades. Pero además, también el tema de la devolución del IVA del 5% que está dando buenos resultados. Entonces son, como decía, un conglomerado de varias políticas que están diseñadas para nuevamente reactivar la economía. Diputado, usted ha explicado bien estas dos posibilidades. ¿De qué depende que estas empresas se registren? Por lo menos se registren, si bien no podríamos pensar en que abran una oficina, seguramente ellos tienen políticas, pero usted dice, y el registro ya es una buena pauta. ¿Será fácil esa vía para que estas empresas, Netflix o no sé, Google, se registren en Bolivia? ¿O dependerá de ellos, exigirán ciertas condiciones o bastará el pedido del Estado boliviano para ese registro? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, en realidad una vez que se tenga ya aprobada la ley y se saque el reglamento como corresponde, se hace el pedido, ¿no? Es una primera etapa, es si tú quieres, las invitaciones para que las empresas se registren. Y como ha sucedido en los países de la región, por eso te decía, no nos estamos inventando o estamos generando algo nuevo. En los países de la región se han registrado sin ningún problema, ¿no? Y en nuestro caso no vendría a ser la excepción, porque el crecimiento de las suscripciones de las plataformas digitales está en aumento en todos los países, y Bolivia no es la excepción. En Bolivia te comento que está creciendo a una tasa aproximada del 9% anual. Entonces, esto nos marca, con una tendencia ascendente, esto nos marca una pauta de que obviamente estas empresas generan ingresos, y a cualquier empresa donde genere ingresos, pues no lo desestima, ¿verdad? Entonces, como ha sucedido en los países de la región, se entiende que también acá se pueden registrar. Bien, diputado, en el caso de que estas empresas negaran el registro por X o Z factor, dijeran, no lo vamos a hacer porque no es nuestra política, por lo menos en Bolivia no lo vamos a hacer, ¿va a proceder automáticamente la retención fiscal a través del sistema financiero de nuestro país? ¿Es el paso inmediato? Sí, ese es el otro camino. Y bueno, como te decía, no es algo que nosotros lo estemos inventando. Esos son los dos caminos que se ha visto en la experiencia de los otros países cuando han empezado a aplicar, que te digo, tampoco es hace muchos años. En la región, los países limítrofes han empezado a aplicar desde el 2018, algunos lo han hecho en el 2019 y recientemente otros lo han hecho en el 2020, en plena pandemia, imagínate. Y bueno, incluso, mira, Pedro Saúl, imaginemos que en este momento no hay ningún proyecto de ley, no hay, que todo se mantiene como está hasta ahorita, que la plata se esté saliendo del país sin pagar ningún impuesto. Te comento que más allá de los impuestos, estas empresas determinan incluso de manera unilateral a veces subir precios, ¿no? En el caso concreto de Bolivia, hace un año y medio atrás, Netflix, por ejemplo, subió sus tarifas en cerca del 14% y nadie dijo nada, ¿no? Por el contrario, como te decía, sigue subiendo el número de suscriptores, sigue subiendo el número de el consumo y bueno, entonces es importante pensar, como tú muy bien decías, es un planteamiento no reciente, es un planteamiento de economistas a nivel internacional que están viendo cómo es el manejo de estas multinacionales, porque obviamente tienen un alcance global, mundial, y para cualquier país, para cualquier estado, es una preocupación el que salga dinero de sus países sin pagar impuestos, se vayan las divisas sin pagar impuestos, ¿no? Diputado, ahora, claro, la idea es que el consumidor, el usuario, no vea incrementado ni en un centavo lo que hasta el momento está pagando y le cuesta el servicio. Esa es la idea y que eso se garantice. Diputado, ¿qué pasa si una vez el gobierno toma la decisión, la aplica, ya sea por registro, vía registro de la empresa y de manera consensuada o retención fiscal, sistema bancario, si a partir de eso de pronto los usuarios comienzan a percibir
de algún u otro modo, un aumento en el servicio, ya sea por alguna cuestión adicional, bueno, usted sabe, el envoltorio siempre engaña al usuario y a fin de sacarle algunos pesos más. Bolivia, el Estado boliviano, ¿tiene el mecanismo como para poder hacer un control y no sé si prohibirle a la empresa a través de algún mecanismo, no sé si coercitivo, diputado, pero si se diera eso, ¿el Estado tiene algún mecanismo o no hay vuelta a quedar? Ahí la empresa es libre y quedará entre los usuarios y la empresa si le pagan o no, pero el Estado ahí, ¿qué puede hacer en defensa del usuario? Bien, ese es justamente uno de los aspectos que se ha tratado con el CIAT para ver los alcances, para ver cómo se maneja esto. Lo que se ha visto también es de que estas empresas, aunque son un oligopolio, son muy competitivas entre ellas. Y no solamente compiten entre esas empresas, sino también compiten con otras empresas que proveen servicios gratuitos. Entonces, no pueden darse el lujo de subir de manera, qué sé yo, en términos competitivos, subir un precio en relación a las otras empresas, porque obviamente esto les restaría competitividad, les restaría ingresos, porque obviamente en esa lógica perderían estas empresas. Por esas razones que, como te decía, en la experiencia de los países de la región, es que estas empresas sí se registran y sí empiezan a pagar los impuestos que corresponden. Pero de hecho, diputado, si se diera el caso, el Estado, por lo menos por este tiempo, no tiene algún mecanismo jurídico, normativo, nacional, internacional, que pudiera frenar inmediatamente esa decisión o ese exceso, entre comillas, de la empresa. Eso no lo hay. Quedaría librado al juego del mercado y lo que usted ha señalado. En realidad, como te decía, ningún país tiene, digamos, esa hermenéutica en este momento. Es una preocupación, como te decía, a nivel global, de cómo los estados llegan a estas empresas, por un lado, para cobrarles impuestos y segundo, también, cómo controlarlas. Desde el propio Estados Unidos a Europa y hasta Asia, es una preocupación latente de todos los estados. Diputado, la retención fiscal de hecho, automática, si se diera el caso, ¿no le generaría algún problema al Estado boliviano, una demanda tal vez por parte de estas empresas por una retención unilateral? ¿Eso lo han visto también? Como te decía, en realidad estas empresas en general no les gusta tener problemas con los estados, no les gusta tener problemas con la parte normativa y mucho menos impositiva. Por eso es que cuando alguno de los estados empieza a cobrarles impuestos, lo que ellos hacen, y son conscientes también, ¿no? Porque ganan mucho dinero. El año pasado, simplemente en los últimos meses, habían ganado cerca de 17 billones de dólares, ¿no? Ni siquiera millones, billones de dólares. Entonces, eso es lo que ocurre, Pedro Saúl. Penúltima, diputado, ¿Qué servicios, diputado? Porque la gente también está muy confundida. Dice, no, el Facebook ya no va a ser gratuito, te van a cobrar impuestos. El Twitter, no, ya no vas a poder tuitear. Concretamente, ¿qué servicios van a estar sujetos a este cobro a las empresas, diputado? Bien, en realidad son todos aquellos servicios que tienen un costo, que tienen un precio, que pagamos por ello. En cambio, los servicios gratuitos, como cuentas de perfiles personales, como lo que tienes, lo que tengo, lo que cualquier boliviana pueda tener en Facebook, Twitter, YouTube, lo que sea, que sean gratuitos, estos no son alcanzados por ningún impuesto. ¿Y por qué no es? Porque no se puede cobrar un impuesto a algo que es gratis, ¿no? Entonces es algo también de esa mala información que estaba circulando, porque decían, se va a cobrar por ver el Facebook, y es totalmente falso. Solamente aquellas plataformas que tienen un costo por el cual se paga, esas plataformas, esas van a ser alcanzadas con el IVA, como tienen que ser, porque el IVA alcanza todas las transacciones por compra o venta de bienes y servicios. Así es el impuesto aquí en cualquier país de la región. Diputado, pero se había dicho que
que era muy poco el dinero. Yo entiendo, diputado, no porque una recaudación sea poca, no vas a cobrarle a un operador, a alguien que genere economía. Eso está claro, no importa que le cobres aunque sea 2 pesos, pero lo que dice la ley tendrás que cobrar de acuerdo a lo que dice el sistema tributario de nuestro país. Está bien, no me parece justificativo. Pero, ¿qué dice usted cuando señalan esas voces? Es muy poco, pues la proporcionalidad que tiene de lo que se va a recaudar es muy poquitito, ¿y para qué hacerlo en este momento? No es oportuno, no es el mejor momento. Claro, el tema es de que esas voces que tú señalas no entienden la política que se está desarrollando. Por eso te decía, hay que verlo desde una forma integral. Esta aplicación del IVA obviamente no resuelve los problemas que tenemos, pero si lo vemos desde una perspectiva integral, como te decía, se aprobó el tema de la devolución del IVA, se ha recaudado más y se está distribuyendo más. El impuesto a las grandes fortunas se ha recaudado más de lo que se tenía pensado al inicio. La generación de nuevos ingresos a partir de las empresas públicas, la reactivación, la reconstrucción de las empresas públicas, el inyectar dinero para la inversión pública, más de $4,000 millones en inversión pública. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista integral, se ve que hay una política económica contundente y que nos está dando luces de que estamos en buen camino para salir de la crisis que nos han dejado. Entonces, eso es lo importante, Pedro Saúl. De todas maneras, el Estado boliviano, diputado, le puede garantizar, usted estaría en condiciones de garantizarle a la gente que la idea es que no va a subir ni un centavo lo que paga actualmente la gente en sus servicios, ni en el banco ni en algún otro lugar no van a tener que hacer algún pago adicional. Desde luego, eso es lo que esperamos todos, Pedro Saúl. Reitero, el espíritu del proyecto de ley, es que se aplique el IVA que ya se hace en el mercado nacional a nuestras empresas, como el ejemplo que te daba al inicio, y que se haga esto con las empresas con las cuales se hace algunos pagos de manera directa. Y reitero en esto, dineros que se van al exterior, no vuelven al país, ¿no? Dineros que podrían ayudarnos en la coparticipación que en este momento, por ejemplo, necesitan las universidades, necesitan los municipios, y que al final se genera pues un círculo virtuoso, porque con eso se hace proyectos de inversión, se hace políticas sociales, educación, salud, en fin. Y además, también en la lógica de la reactivación, como te decía, la ley que habíamos aprobado para la devolución de parte de este impuesto a los contribuyentes, a los consumidores, para que nuevamente puedan tener una partecita y sigan consumiendo, y eso nos genera pues mayor dinamismo en la demanda interna. Bien, diputado, le agradezco mucho. Bueno, queda claro y todos esperamos que evidentemente no se toque el bolsillo de la gente, nadie lo quiere, y usted está señalando que esa no es la idea y que el gobierno tampoco lo va a permitir, o por lo menos la medida que pretenden aplicar no va en esa línea. Espero que esto le dé tranquilidad sobre todo a los usuarios. Diputado Yujra, valoro mucho el tiempo que nos ha dado, la explicación, y las veces que sea necesario seguramente conversaremos. Así es, Pedro Saúl, de verdad, el agradecido soy yo por el espacio que nos das. Es importante llegar a la población, informar con la veracidad, y bueno, esperemos que sea pues hasta cualquier otro momento, y cuando ustedes así lo requieran, cuando la población así lo requiera, nosotros estaremos ahí presentes. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.